Bendiciones, gente. Gracias a Dios, comenzando otro día de lectura. Hoy nuevamente desde el auto, como varios. Ya voy a ir saludando a la gente que se va sumando, pero un saludo para el Andrus. Un saludo para el Andrus. Bendiciones para él. Saludos para Alondra Ojeda. Vamos a hacer una oración y ya comienzo. Saludos para Helen. Vamos a hacer una oración y damos comienzo a este tiempo electoral. Saludos para Ezequiel, que se lo extrañaba un montonazo. Un montón. Se lo extrañaba un montón a ese y me alegra que esté de nuevo. Saludos para Yolita. Bendiciones, wow. Al final me quedo saludando y no termino más. Dice hola, bendiciones, ¿qué tal? Gracias a Dios. Bien, bendecido. ¿Vos cómo estás, ese? Bendiciones para vos. Voy a hacer una oración y comenzamos con este tiempo de lectura. Papá, gracias te damos en este momento por poder leer tu palabra. Te pedimos que abras el entendimiento para poder comprender tu palabra. Que enciendas en nosotros ese fuego y esa pasión por el regreso de nuestro Señor Jesús. Papá, oramos para que este sea un tiempo de bendición, un tiempo de fortaleza. Papá, oramos por el internet, por los celulares. Oramos para que, Señor, tú estés hablando a nuestros corazones y a cada vida. Papá, te consagramos este tiempo. Gracias por la oportunidad que tenemos de en medio del día y de cada actividad leer tu palabra, papá. Gracias por eso, Señor. Gracias, Padre. Entregamos y consagramos este tiempo de lectura en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Así que bendiciones para Sandy, dice hola, bendiciones. Yolita dice hola. Ezequiel dice, y dice mal, mañana ya empiezo el colegio. No puede ser. Bueno, estoy casi como en mi casa acá. Acá estoy y casi igual que en mi casa. Saludos para Moni. Dice que está bien igual. Me alegra que esté bien. Gracias. Bendiciones para Sandy. Dios te bendiga, Sandy. ¿Cómo estás? Sandy, gracias por compartir el live. Y bueno, les voy a mencionar lo que tenemos que leer en el día de hoy. Les voy a mencionar lo que nos corresponde leer según el plan de lectura. Así que les voy a mencionar. Hoy tenemos que leer Números, capítulo 5 y capítulo 6. Así que vamos con la lectura. Números, capítulo 5 y capítulo 6. Traducción lenguaje actual es lo que leemos. Y dice de la siguiente manera. Dice Moni, yo hoy ya a la tarde escuché la palabra del Señor. Me alegra mucho. Nosotros lo que hacemos es leer la Biblia completa. Así que todos los días a las 10 de la noche comenzamos con este tiempo de lectura. No, a mí la verdad el calor me destrozó hoy. Yolita, admito que el calor hoy me destrozó. Ustedes comenten cómo la pasaron hoy con el calor. Mientras yo voy a leer Números capítulo 5. Dios le dijo a Moisés, diles a los israelitas que echen fuera del campamento a todo hombre o mujer que tenga estos problemas, alguna enfermedad sexual o de la piel, y a los que hayan tocado algún cadáver. De esa manera no contaminarán el campamento donde yo vivo. Los israelitas obedecieron lo que Dios le había mandado a Moisés y expulsaron del campamento a esas personas, los que tenían enfermedad sexual, de piel o que hayan tocado algún cadáver. Versículo 5. Luego Dios le dijo a Moisés, diles a los israelitas que si alguien roba o daña las pertenencias de otra persona, me lo está haciendo a mí. Es un pecado y debe corregirse así. Se le devolverá a la persona todo lo que se le haya quitado, más una quinta parte. ¡Wow! Qué lindo sería, ¿no?, que pasara ahora. Si la persona que dañaron ya murió y no le pueden devolver sus pertenencias a alguno de sus parientes, entonces se las darán a Dios y las podrá usar el sacerdote. Además, la persona que robó o dañó esas pertenencias deberá llevarle al sacerdote un carnero para que lo sacrifique y así Dios le perdonará su pecado. Tremendo. Todas estas ofrendas que la gente lleve a Dios serán para los sacerdotes. Dios le dio otra ley a Moisés y le dijo, diles esto a los israelitas. Puede ser que una mujer sea infiel a su esposo. Miren qué tremendo. Y tenga relaciones sexuales con otro hombre, sin que nadie se entere de lo que hizo, ni siquiera su esposo.
Pero también puede ser que el esposo sospeche de ella y se ponga celoso. Y hasta puede suceder que alguno sospeche que su mujer lo engañó, aunque no sea cierto. Cuando esto pase, el esposo llevará a su mujer ante el sacerdote y le dará a Dios una ofrenda de 2 kilos de harina de cebada. Como la ofrenda es de un esposo celoso, que quiere descubrir si su esposa lo ha engañado, no se derramará aceite ni incienso sobre la harina. El sacerdote le pedirá a la mujer que se acerque y la presentará ante Dios. Luego el sacerdote traerá agua consagrada a Dios y pondrá en ella un poco de tierra del santuario. Luego, en señal de dolor, le soltará el pelo a la mujer y la presentará ante Dios. El sacerdote le dará la ofrenda a la mujer mientras él sostiene en sus manos el agua amarga que hace daño a quienes han pecado. Entonces el sacerdote la hará jurar y le dirá: si no has engañado a tu esposo, ni has tenido relaciones con otro hombre, le pido a Dios que cuando bebas esta agua amarga no te pase nada malo. Pero si le has sido infiel y lo has engañado con otro hombre, le pido a Dios que te castigue de tal manera que, cuando tomes esta agua, el estómago se te hinche y no puedas tener hijos. Que esto les sirva de ejemplo a todos. Ese será tu castigo. Y la mujer contestará: amén, amén. Entonces el sacerdote escribirá esta maldición y la borrará con el agua amarga. Después le dará el agua amarga a la mujer para que la beba. Y la mujer le dará al sacerdote la ofrenda para que la ponga sobre el altar y la presente a Dios. El sacerdote tomará de la ofrenda un puñado de cereal y lo quemará sobre el altar para que Dios se acuerde de quien presenta la ofrenda. Luego la mujer beberá el agua amarga. Y si ella engañó a su esposo, el agua la hará sentirse tan mal que el estómago se le hinchará y no podrá tener hijos. Esto servirá de ejemplo a toda la gente. Pero si la mujer no engañó a su marido, no le pasará nada malo y podrá tener hijos. Esto es lo que se debe hacer cuando una mujer engaña a su esposo con otro hombre. Si el esposo se pone celoso, tenga o no razón, debe llevarla ante Dios, y el sacerdote hará todo lo que ya te he dicho. El esposo no será castigado, pero si la mujer hizo algo malo, será castigada. Muy bien, capítulo 6. Dios le habló a Moisés y le dijo: diles a los israelitas que cuando un hombre o una mujer prometa consagrarse a mí como nazireo, no podrá beber bebidas alcohólicas. Tampoco podrá comer uvas ni pasas. Mientras dure su promesa, no podrá comer nada que provenga de la vid. Durante todo ese tiempo, tampoco se cortará el cabello, pues eso indicará que es una persona que vive solo para servirme. Además, tampoco podrá acercarse a ningún cadáver, aunque se trate de uno de sus padres o hermanos. Si lo hace, ya no tendrá la pureza que deben tener los que viven solo para servirme. Mientras dure su promesa, deberá mantenerse puro. Si alguna persona muere a su lado, el nazireo volverá a quedar puro rapándose toda la cabeza una semana después. Al octavo día, llevará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma y se los dará al sacerdote a la entrada del santuario. Para que yo, su Dios, perdone el pecado del nazireo, el sacerdote sacrificará primero una de las aves, quemándola completamente. Luego, sacrificará la otra, junto con el cordero de un año que el nazireo presentará. De esa manera, yo le perdonaré el haber tocado un cadáver y el nazireo podrá dedicarse otra vez a mi servicio. Por haberse contaminado, ya no se le tomará en cuenta al nazireo todo el tiempo que estuvo a mi servicio. Por eso, el día que haga sus ofrendas, empezará a contar de nuevo el tiempo de su promesa. Cuando el nazireo cumpla con el tiempo de servicio prometido, deberá pararse a la entrada del santuario y presentarme las siguientes ofrendas: un cordero de un año que no tenga defectos, el cual presentará como una ofrenda que se quema por completo. Voy a repetir de nuevo el versículo 14 o el 13. Cuando el nazireo cumpla con el tiempo de servicio prometido, o sea, ponele que va a ser nazareo por un determinado tiempo, deberá pararse a la entrada del santuario y presentarme las siguientes ofrendas: un cordero de un año que no tenga defectos, el cual presentará como una ofrenda que se quema por completo. Una oveja de un año que no tenga ningún defecto, para perdón de su pecado. Y por último, un carnero que no tenga ningún defecto, para que el nazireo vuelva a estar en paz conmigo. Además, el nazireo debe llevar al santuario una canasta con panes y tortillas sin levadura, hechos con la mejor harina y amasados con aceite, y las demás ofrendas de cereal y de vino. El sacerdote me presentará la canasta con los panes, los cereales y el vino. Luego el nazireo
se rapará la cabeza a la entrada del santuario, y el sacerdote quemará el cabello junto con el animal que se sacrifica para hacer las paces conmigo. Después de esto, el sacerdote le dará al nazireo la espaldilla del carnero ya cocida, junto con un pan y una tortilla sin levadura. Luego el sacerdote mecerá las costillas y el muslo del animal que se ofrecen en mi honor. Estas porciones son sagradas y se le dan solo al sacerdote. Después de hacer todo esto, el nazireo podrá beber vino. Esto es lo que debe hacer quien se haya consagrado a mi servicio, como nazireo. Estas son las ofrendas que debe presentarme, además de otras cosas que pueda y quiera ofrecerme. Lo que realmente importa es que cumpla con todo lo que ha prometido. Además, Dios le dijo a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que así deben bendecir a los israelitas. Esta es una bendición hermosa. Que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Cuando los sacerdotes pronuncien esta bendición, yo haré que se haga realidad. Gloria a Dios. Por último, tenemos que ir a Marcos. A Marcos capítulo 6, versículos 45. Y dice de la siguiente manera. Marcos capítulo 6, versículo 45. Y ya leo los comentarios en un ratito. Después, Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y cruzaran el lago, en dirección al pueblo de Betsaida. Pero él se quedó en la orilla para despedir a toda la gente. Luego de despedirla, se fue a un cerro a orar. Cuando llegó la noche, la barca ya estaba en medio del lago, pero Jesús aún permanecía en tierra. Desde allí pudo ver que los discípulos remaban con mucha dificultad, pues navegaban contra el viento. Poco antes del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Cuando ya estaba cerca, hizo como que pasaría de largo. Al verlo caminar sobre el agua, los discípulos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Estaban muy asustados, pero enseguida Jesús les dijo: tranquilos, no tengan miedo, soy yo. Entonces Jesús se subió a la barca y el viento se calmó, gloria a Dios. Los discípulos estaban muy asombrados. Tenían la mente cerrada, pues no habían entendido el verdadero significado del milagro de los panes. Después de cruzar el lago, llegaron al pueblo de Genesaret y ataron la barca en la orilla. Tan pronto salieron, la gente reconoció a Jesús y corrió por toda aquella región para llevarle enfermos. Cuando oían que Jesús estaba en un lugar, ponían a los enfermos en camillas y los llevaban ante él. A donde quiera que iba Jesús, ya fuera por aldeas, pueblos o campos, la gente ponía a los enfermos en las calles. Y cuando él pasaba, le rogaban que dejara que los enfermos tocaran por lo menos el borde de su ropa. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Leemos el capítulo 10 de Marcos. Capítulo 7, versículos 1 al 10. Dice así: los judíos y en especial los fariseos siguen la costumbre de sus antepasados, de no comer sin antes lavarse las manos debidamente. Cuando llegan a sus casas después de haber ido al mercado, no comen nada de lo que compran allí sin antes lavarlo bien. Cierto día, se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de Jerusalén. Al ver que los discípulos de Jesús comían sin lavarse las manos, comenzaron a criticarlos. Y le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no siguen las costumbres que desde hace mucho han practicado nuestros antepasados? ¿Por qué comen sin haberse lavado las manos? Jesús les respondió, y esto es tremendo: ustedes son unos hipócritas. Dios tenía razón cuando dijo por medio del profeta Isaías: este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Ustedes desobedecen los mandamientos de Dios para poder seguir enseñanzas humanas. Han aprendido muy bien la manera de rechazar los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas. Porque Moisés dijo: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Y también dijo: el que maldiga a su padre o a su madre tendrá que morir. Dejamos ahí porque es hasta acá la lectura que nos correspondía hoy. Así que pudimos terminar. Era eso, gracias a Dios. Saludos para Ezequiel Raele, que nos deja ahí unos fuegos. Dice Abiduro o Gustavo Javier: sin dudas morfaban bien. Dice Moni: no sacrificaban a todos.
Ya ahí ya me perdí un poquito. Está citando lo de números. Dice Moni, ay por Dios, que no tenga hijos, dice, se pasan todos la ofrenda. No entendí nada. Bueno, ahora lo explicamos. Dice Gustavo Javier, a ver, hay varios comentarios. Uf, no, vamos a avanzar bastante más. Dice Moni, gracias, excelente, por este momento no lo sabía. Muy bien. Gustavo Javier dice, los israelitas echaban a los enfermos, Jesús los fue a buscar. Muy bien. Se ríe. Dice, ¿y si el esposo era infiel? Bueno, si el esposo... Qué tema, ¿no? Pero pasa que... Qué porquería, es verdad. Si vos te pones a pensar, cuando la mujer, encuentran a la mujer cometiendo el acto de adulterio, miren qué tremendo. Porque traen a la mujer a los pies de Jesús. Jesús estaba ahí y no lo traen a los dos. No traen al hombre y a la mujer. Traen a la mujer y le dicen, la ley dice que esta mujer debe ser apedreada. ¿Qué vamos a hacer con esta mujer? Jesús está escribiendo en tierra y él dice, ¿no? El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Fue tremendo. Pero ¿a qué quiero ir? Acá Gustavo Javier pone, y si el esposo era infiel, y es tremendo porque la ley de los celos es si un hombre está celoso y piensa que su mujer lo engañó, ¿no? Pero en realidad, si seguimos la ley es muy clara. Y decía que si un hombre cometía adulterio y todo este tema, depende, ¿no? Cómo era la condición de la mujer, si era esclava o si no era esclava. Pero podían tranquilamente morir los dos, tanto el esposo que fue infiel como la mujer que participó de esta infidelidad. Así que en ese sentido Dios es justo, no es que moría solamente la mujer o no iba a poder tener hijos la mujer, sino que si el esposo era infiel podía llegar a morir. Dice Moni, ¿qué capítulo y versículo es? Yo tengo que leerlo bien. Estamos leyendo Traducción Lenguaje Actual y hoy leímos Números, capítulos... no me acuerdo ya. Capítulos 4 y 5 y también leímos... Perfecto, y también leímos Marcos. Capítulo 6, versículos 45 al capítulo 7, versículo 10. Dice Gustavo Javier, qué buen comentario. Ah, no, dice Yolita, le dice a Gustavo Javier, qué buen comentario, muy bien. Avi Guru dice, y Jesús le dijo a la mujer, ni yo te condeno, tal cual. Tal cual. Ahora sí, volvemos a los comentarios. Dice, Jesús dijo que inventaban reglas. Moisés inventó reglas. No, las reglas que dio Moisés, las dio Dios. Las que inventaban eran las tradiciones de ellos, que decían, si vamos a comer algo, tenemos que lavarnos las manos y lavar los alimentos. Y Jesús dijo, eso no está en la ley, eso no dice. Eso lo habían inventado ellos. Porque ellos también tenían como unos escritos de más reglas que tenían que hacer. Por ejemplo, si ellos tenían dinero y podían ayudar a su padre o a su madre, ellos decían, no, si eso se lo damos a Dios, es mejor. Y Jesús le dice, no, pero en la ley, Moisés escribió esto. Y ustedes deshonran la ley porque siguen tradiciones humanas. O esas reglas que inventaron ellos. Dami dice, buenas noches, bendiciones, gracias Dami. Dios te envía un montón, buenas noches para Dami. Dice Yolita, eso pasó siempre, se cometían atrocidades en nombre de Dios, tal cual. Bendiciones para Gene, dice bendiciones y deja un corazón enorme. Muchísimas bendiciones para Gene. Todo mi cariño para ella. Saludos para Dami que está ahí también. El Gus que también está, gracias por compartir el live. Dice Gustavo Javier, no dice eso lo que leíste. Claro, porque eso está en otros capítulos. En lo que leímos hoy está eso. Pero después nosotros tenemos muchísimas leyes más. Que por eso nosotros leemos el libro completo, ¿no? Dice, las motos dan cositas, sí, están a full. Es como en mi casa. Sinceramente estoy como en mi casa. Dice Gustavo Javier, y el relato de la mujer adúltera, el tipo no estaba. Si no estaba Jesús, la iban a matar. Es que, claro, tranquilamente tenían el deseo de hacer eso. El tipo no estaba porque, claro, no lo quisieron llevar. Encontraron a la mujer en adulterio y dijeron, vamos a llevar a la mujer. Pero estuvo todo preparado, no sé bien la verdad. Se ve como que estuvo todo bien preparado y dijeron, vamos a llevar a esta mujer. Dice Yolita, se delata solo con Génesis. Dice Gustavo Javier, Moisés se los permitía. Ahí ya me perdí, no sé qué cosa.
Es una locura eso. No, pasa que no es que Moisés se los permitía. Moisés no es el malo. Dios dio la ley por medio de Moisés. O sea, Dios había estipulado cómo debían ser. Si alguien robaba, ¿qué iba a pasar con el que robaba? Si alguien adulteraba, ¿qué iba a pasar con los adúlteros? Si alguien blasfemaba, ¿qué iba a pasar? Esas no son leyes simplemente de Moisés. Aunque dice de Moisés, el que las inspiró fue Dios. Dice matar la ley de Moisés. Claro, es que sin duda es la ley de Moisés. Pero es la ley de Dios. No sé si me explico. No es que Moisés quiso escribir eso. O Moisés se lo ingenió. Fue lo que Dios le transmitió a Moisés. Y Moisés fue fiel a lo que el Señor le dijo. Y eran leyes que se cumplían en ese entonces. Luego en el tiempo de Jesús esto cambió. Esto cambia. Por eso en un momento se menciona en el libro de Hebreos que la ley es el ministerio de la muerte, el ministerio de condenación. Pero ahora el ministerio del nuevo pacto es un ministerio de vida, en el espíritu. Por eso dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Dice, pero se contradice con lo que hizo Jesús. No, porque ahí te das cuenta que Jesús dice, ustedes oyeron que fue dicho, aborrecerás a tu enemigo y harás esto. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Así que, por eso es que en Jesús dice la palabra que Él es la imagen del Dios viviente. Él es la imagen del Dios vivo, del Dios invisible. Simple, es eso. Eso está todo en Hebreos, capítulo 8. Después lo puedes leer si querés. Y también en Primera de Corintios, capítulo 3. Especialmente Primera de Corintios, capítulo 3. Es tremendo. Es impresionante. No sé si Primera de Corintios ya o Segunda de Corintios. Pero sí, creo que ahora que me pongo a pensar me parece que me pongo a pensar es Segunda de Corintios, capítulo 3. Dice, entiendo, me cuesta entender que Dios haya dicho una cosa y luego en Jesús muestre otra. Pasa que fue así. Por eso vos fijate que los profetas antes maldecían. Y después cuando viene Jesús, Jesús dice, no maldigan, bendigan. A los que los maldicen, bendíganlos. Y vos fíjate que antes los profetas maldecían. Y lo que ellos maldecían pasaba. En cambio Jesús cambia las cosas. Por eso se llama un tiempo de gracia. En ese tiempo, aunque había gracia, era un tiempo de ley. Dice el Gus, llegué súper tarde. Bueno, pero llegaste, Gus. Bueno, vamos a hacer una oración y vamos a despedir. Tengo 12 de batería y nos encontramos, si Dios lo permite, mañana a las 10 de la noche con otro tiempo de lectura. Oramos y ante todo, porque yo no puedo convencerles a ustedes, por eso también leemos la palabra para que ustedes puedan conocerla y no me tengan que creer a mí, sino digan, yo creo en lo que está escrito y quiero conocer la palabra de Dios, porque no quiero creerle a Gonzalo simplemente. Mi idea no es que me crean a mí, sino que le crean a la palabra, que le crean a lo que está escrito ahí. Ustedes no me tienen por qué creer a mí. La idea es creerle a lo que está escrito. Y estamos todos para... Ese es el deseo, ¿no? Mi deseo, si yo tengo que esperar que ustedes crean en todo lo que yo digo y sea así, yo no quiero que ustedes no tengan ese pensamiento crítico, sino todo lo contrario, que ustedes digan, a ver, lo que dice Gonzalo, ¿es así o no es así? Cada vez que me preguntan, Gonza, ¿sos el chavo? Es como, pienso que me están bardeando. Dice, para mí el plan de Dios siempre fue el mismo, nosotros no entendemos. Pasa que vos tenés... pasa que vos tenés justamente que dice que el anterior pacto, el viejo, como dice en Hebreos o en Corintios, estaba por desaparecer porque era defectuoso. Por eso habíamos leído también Hebreos, que dijo Jesús, por eso me preparaste un cuerpo. Dice, ojo, no estoy cuestionando, estoy dando mi punto de vista, está muy bien, pero al menos no es lo que muestra la palabra, ¿me entendés? La palabra muestra que hay un viejo pacto que era defectuoso, que era imperfecto, entonces se tuvo que dar lugar a un nuevo pacto.
basado en mejores promesas, como dice el libro de Hebreos. Por eso es hermoso Hebreos, es precioso. Está basado en mejores promesas. Y por eso ahora nos podemos acercar confiadamente. Así que vos vas a encontrar en la palabra que antes se podía maldecir. Un profeta lo podía hacer, pero ahora en el nuevo pacto no. Hay que bendecir. Y vos encontrás que antes se podían matar animalitos para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Y te encontrás que ahora no hay que hacer eso. Que ahora Jesús es el sacrificio perfecto. Dice como en Génesis, que dice a Adán y Eva que ponen la tierra y después prohíbe que se casen entre familias. Tal cual, exacto. Y por eso mucha gente hoy no entiende. Y hoy agarra y dice que Dios, no sé, ¿me entendés? Pero fueron tiempos, maneras. Tal cual, tal cual. Hoy, si yo estoy, perdón por lo que voy a decir, porque es algo horrible, ¿no? Pero si yo tendría relaciones con un familiar mío, eso es feo, eso no está bien. Pero en el principio de la creación, Dios lo permitió a esto. Y no era un pecado o algo feo o malo, o algo por lo cual se debían arrepentir. Es más, antes tenían 1, 2 o 3 esposas, o 4. Eso es tremendo. Dice, basado en el amor más impresionante que hubo y habrá. Amén. Amén. Dice, menos mal que estamos en este pacto, si no me apedreaban. Y sí, a todos igual, ¿eh? A mí también. Dice el Andrews, ojo por ojo, diente por diente y después ama. Tal cual. Tal cual. Es impresionante. Tremendo. Bueno, gente, hacemos una oración y me despido. Oramos y nos despedimos, ¿sí? Vamos a orar y nos despedimos. Pero ante todo le vamos a pedir al Espíritu Santo que Él nos dé claridad. Porque no soy yo, sino es el Espíritu Santo el que nos lleva a entender todo lo que leímos y pueda seguir trabajando en nuestros corazones. Hacemos una oración y nos despedimos. Papá, gracias te damos por la lectura que pudimos tener en el libro de Hebreos, en el libro de Números 4 y 5, en el libro de Marcos capítulo 6, capítulo 7. Gracias, Señor, por la oportunidad que tuvimos de leer tu palabra. Y te pedimos, como siempre, ante todo, que sea el Espíritu Santo trayendo claridad, dirección. Ayúdanos a entender lo que nos cuesta comprender. Señor, abre nuestro entendimiento. Pero no solo para comprender tu palabra, sino para conocerte más y amarte más. Y saber que vas a venir. Ayúdanos a estar esperando ese momento, a estar apasionados por ese momento. Señor, que nuestros corazones y cada uno de nuestros corazones ardan en un deseo de buscarte, papá, de orar, papá, te lo pido, de estar cantándote, que nunca el desánimo o otras cosas tomen el lugar que vos te mereces en nosotros. Papá, te necesitamos. Gracias por este momento que pudimos tener en esta noche de leer tu palabra. Y te pido que cada versículo quede en el corazón y siga trabajando, Señor. Lo que leímos con respecto a la ley de los celos, lo que leímos con respecto a estas personas que cuestionaban a Jesús por qué sus discípulos no se lavaban las manos. Señor, que nosotros podamos tener un corazón que te conoce, Señor, y que entiende lo que vos anhelás y amás. Gracias, papá, por este momento y cerramos esta oración, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dice amén, Yolita. Ayuru, deja ahí el por favor. Dice, yo quiero esa agüita que si te son infiel te duele la pancita. Pero era tan feo, o sea, ni ibas a poder tener más bebés. Dice, mirá que si en tu mente codicias a una mujer te va a doler la panza. Génesis nos deja ahí un fuego, un abrazo y un corazón blanquito. Muchos saludos y cariños para Geni y para todos. Gente, les comento algo que es muy fuerte y me voy. Saludos para Azul Casole. Saludos para Ami Ferreira. Les comento algo que es muy fuerte y me voy. Se los dejo ahí. Había leído que parecía que la cuestión era así. Que la mujer tuvo relaciones con alguien, si era infiel. Entonces esa agua que tomaba, en realidad le hacía mal a lo que tenía en la panza.
Porque si tuvo relaciones, entonces puede ser que esté embarazada. Entonces, si fue infiel, al tomar esa agua, iba a perder lo que tenía en su panza y no, ya no iba a poder tener más hijos. Leí eso, me pareció medio raro, me cuesta, pero a la misma vez me parece un poco lógico. Si no había engañado, el agua que tomaba no le iba a hacer nada, porque no había nada. No lo sé igual. Puede ser, dice más cruel todavía, tal cual. Si es así, no importa. Yo simplemente les comento, no estoy seguro. Pero lo dejo para que lo mediten, cualquier cosa lo siguen estudiando. Igual para mí, sinceramente, para mí no es así. Porque hay como algo, ustedes fíjense que hay cosas también a veces media sobrenaturales. Entonces, no todo es tan lógico, no todo es tan así. Pero sí lo había leído, simplemente se los comparto. Medio feo, ¿no? Medio fuerte. Se los dejo con eso medio tétrico. Saludos para todos.